Vamos a ver un tema hoy, hermanos, que en alguna ocasión ya hemos visto estos temas. Me parece muy importante repetirlo, que vamos a estudiar hoy. Y no solamente para que nosotros lo repasemos y lo recordemos, sino también para beneficio de las personas que nos ven a través de los vídeos, ya sea en Facebook o en la página de internet. Porque hasta donde yo recuerdo no hemos compartido algo así a través de este medio. Les invito a que vayamos, por favor, en la palabra. Vamos a Romanos capítulo 3, que de todos modos estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Pero nos vamos a adelantar un poquito y nos toca Romanos capítulo 3, lo cual estamos en estos momentos haciendo una pausa a esa serie de estudios. Romanos capítulo 3, hermanos, versículos 20 y versículo 28, versículos 20 y 28. Dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Vamos a Gálatas ahora, por favor. Es Romanos, luego tenemos las dos cartas a los Corintios, primera y segunda a los Corintios, hermanos, y luego tenemos la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 3, versículo 23 al 26, vamos a leer lo siguiente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo, hermanos, significa algo así como nana o nano, ¿verdad? Como una institutriz, alguien que se encarga de la formación y la educación de los hijos hasta que llegan a una edad en la cual ya son autosuficientes y ellos ya pueden continuar su camino, su propia educación con su propia capacidad. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yahshua. ¿Ok? Ahí mismo en Gálatas, por favor, hermanos, regresamos un poquito al capítulo 2, ahí en Gálatas también. En el capítulo 2 y versículo 16, leemos lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua HaMashiach, para ser justificados por la fe de Mashiach, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 4, versículos 21 al 31, en Gálatas también. Capítulo 4, versículos 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría,
Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén actual, en el momento en que estaba escribiendo Pablo estas palabras, hermanos, ya no hay esa situación en este momento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, todavía existía el templo y todavía se estaban ofreciendo sacrificios y todavía se estaban sacrificando corderos, chivos, vacas para la expiación de los pecados del pueblo. ¿De cuál pueblo, hermanos? Del pueblo de Israel. ¿Pero de cuál pueblo? Del pueblo que no había creído en Yahshua HaMashiach. Corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En el momento en que Pablo estaba escribiendo estas palabras, la realidad era que la Jerusalén terrenal estaba todavía, hermanos, viviendo bajo el yugo de esclavitud. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el momento en que Yahshua expiró y dijo consumado es? ¿Qué sucedió en el templo? El velo se rasgó. ¿Por qué se rasgó, hermanos? Es muy claro. ¿Por qué se rasgó? Se rasgó porque estaba señalando Yahweh con eso algo y varias cosas maravillosas. Una, que el lugar santísimo, el cual el velo del templo ocultaba y declaraba que estaba fuera del alcance incluso de los sacerdotes, porque era tan santo que ningún ser humano podía entrar ahí sin que fuera permitido por Yahweh, de acuerdo con las instrucciones de la ley. Si el sumo sacerdote no se purificaba y no se lavaba haciendo todos los ritos que estaban marcados en la ley, los ritos, las ceremonias, los sacrificios, entonces ni siquiera el sumo sacerdote podría entrar. Cuando se rasga el velo, Yahweh está diciendo, ya no hay barrera a mi presencia. Ya no hay límite. Ahora, por la sangre del Cordero que acaba de expirar, que acaba de declarar consumado es, cualquiera puede entrar. Y otra cosa que está declarando, el rasgarse el templo, está declarando estos sacrificios, esta Pascua, porque recuerden ustedes, hermanos, que Yahshua murió exactamente como estaba anunciado y avisado y señalado el 14 de Aviv, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entre las 2 tardes Él expiró, tal y como Yahweh había instruido a Moisés que entre las 2 tardes se tenía que degollar al Cordero. En el momento en que Yahshua estaba declarando consumado es, el sacerdote del templo estaba degollando al Cordero y estaba declarando consumado es. Cuando el velo se rasga, hermanos, Yahweh estaba declarando, este Cordero, no el de él, sino el Cordero del templo, es el último que yo acepto. Este es el final. De aquí para adelante, no más. Y es por eso que el velo del templo se rasga. No sé qué hicieron los judíos en el momento en que el templo se rasgó, en el momento en que el velo se rasgó, pero muy seguramente lo remendaron o lo cambiaron por uno nuevo. Yo no sé, pero no entendieron el mensaje. Y como no entendieron el mensaje, porque si lo hubieran entendido, hermanos, el templo hubiese dejado de funcionar. Sin embargo, siguió funcionando. Y siguieron ofreciéndose sacrificios. ¿Por qué? Porque el pueblo no vio.
porque el pueblo no creyó, no recibieron esa libertad. Por eso Pablo dijo, la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, de la cual es alegoría, Agar está en esclavitud, ella y sus hijos. ¿Por qué? Porque no han creído en el Mesías. Entonces, estar bajo la ley para justificación, depender de los ritos, depender del antiguo pacto. Hermanos, ya hemos visto que es el antiguo pacto. En Hebreos capítulo 10 nos lo explica y nos dice que ese antiguo pacto, que es imperfecto porque no puede quitar las impurezas del corazón de las personas, es el sacrificio de los toros y los machos cabríos. Ese es el antiguo pacto, el cual dijo Pablo, está por desaparecer. Entonces, ¿por qué Pablo dijo en Hebreos, si es que es Pablo el autor de Hebreos, que yo creo que sí, pero por qué el autor de Hebreos dijo, está por desaparecer? ¿Por qué no dijo, ya desapareció? Dijo, está por desaparecer, porque todavía se practicaba. Porque todavía se realizaban sacrificios. ¿Y cuándo desapareció, hermanos? Cuando fue destruido el templo. En el año 70, cuando fue destruido el templo. Por eso Pablo dijo, está por desaparecer. Yo no sé si él sabía, si él recibió revelación, si él recibió profecía acerca de la destrucción del templo o no, pero era la verdad, estaba por desaparecer. Entonces, cuando Pablo habla del antiguo pacto, claramente lo identifica con los sacrificios, con el pacto de Sinaí, que era pueblo para que no mueras, para que permanezcas vivo delante de mí, para que puedas acercarte a mi presencia, para poder tener comunión contigo. Tú tienes que continuamente realizar estos sacrificios hasta que venga el Mesías, hasta que venga el Cordero. Normalmente, hermanos, en el pueblo evangélico se ha interpretado este pasaje de Gálatas 4 como que obedecer la Torá es estar en esclavitud. Obedecer los mandamientos es ser hijos de Agar. Y dicen, yo no quiero ser hijo de Agar, yo quiero estar en libertad. ¿Ok? Es uno de los pasajes más malentendidos de toda la Escritura, hermanos. Vamos a ver cómo es que estos pasajes que estamos leyendo, hermanos, ya leímos Romanos 3, 20, 28, ya leímos Romanos 6, 14 y 15. No, que vamos a leer Romanos 6, 14 y 15 también, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Todos esos pasajes que hemos leído, hermanos, Romanos 3, 20, 28, Romanos 6, 14 y 15, Gálatas 2, 16, Gálatas 3, 23 al 26, Gálatas 4, 21 al 31, que no lo terminamos, pero leímos lo más importante. Gálatas 5, 18, vamos a ver Gálatas 5, 18 también. Perdón que nos estemos regresando una vez más. Donde dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ok? Entonces aquí la expresión de muchos es, no, hermano, tú no eres guiado por el Espíritu porque tú estás bajo la ley, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver Romanos 10:4 también, por favor. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Y se interpreta, se entiende como ya terminó. Tan tan. No más ley. Ok. Así se interpreta, hermanos. Efesios 2:15, por favor. Después de Gálatas, Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Se dice entonces que Yeshua abolió la ley, ¿verdad? Yeshua abolió la ley. ¿Qué sucede cuando algo es abolido, hermanos? Un decreto presidencial, una ley hacendaria, una ley electoral, un artículo de la Constitución. Si hay un artículo en nuestra Constitución que dice, y así está, así se sella todo documento oficial, sufragio efectivo, ¿qué más? No reelección. Pero si se modifica la Constitución de modo que quede abolido lo de no reelección, para que el presidente de la República pueda reelegirse, ¿qué se está haciendo? Se está aboliendo una Constitución o un artículo constitucional, ¿sí o no? Y una vez que queda abolido un artículo constitucional, ¿qué significa? ¿Perdón? Que ya queda inválido. Ya no se tiene que obedecer ese artículo constitucional porque ya fue abolido y es sustituido por uno nuevo. Por lo tanto, si queda abolido el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial, eso ya no se tiene que obedecer y a partir de ese momento se puede reelegir. ¿Correcto? Entonces se enseña en base a este versículo que Yeshua ya abolió la ley. Díganme nada más lo que implica eso, hermanos. Si así fuera. Si eso fuera lo que la palabra verdaderamente quisiera decir. Porque a todos estos versículos, hermanos, a todos estos versículos que hemos leído, Romanos 3, 20 al 28, Romanos 6, 14, Gálatas 4, 21 al 31, Gálatas 2, 16, Gálatas 3, 23 al 26, Gálatas 5, 18, que ya lo leímos, ¿verdad? Ya leímos 5, 18, ¿ok? Y estamos ahorita leyendo Efesios 2, 15, y ya leímos Romanos 10, 4. Ya leímos Romanos 10, 4. A todos estos versículos, hermanos, yo les digo, amén. Gloria a Yahweh. Qué bendición que tenemos esta revelación de la palabra de Yahweh. Pero yo les digo amén a lo que significa verdaderamente, no a lo que el mundo evangélico ha interpretado de estos versículos. Vamos a ver la implicación. Si cuando dice aboliendo en su cuerpo, pero estamos en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, hasta ahí, la ley. Porque no se estudia a cuál ley se refiere. Porque en ese versículo dice, ¿cuál fue la ley que fue abolida? Y es muy claro. ¿Cuál fue la ley que Yeshua abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y la palabra ordenanzas en el original griego, hermanos, vean ustedes, para que no me crean a mí, sino para que lo corroboren. La ley de ordenanzas en el original griego es la palabra dogma. No es nomos. Cuando en el original griego se habla de la Torah, se habla de la instrucción de Yahweh, se habla de la ley de Yahweh en general, se utiliza la palabra nomos. ¿Ok? Pero aquí no usa la palabra nomos. Usa la palabra dogma. Y si ustedes leen la definición de la palabra dogma en el diccionario Strong's, te va a decir una parte de la definición de la palabra dogma es la ley ceremonial judía. La ley ceremonial judía, no la ley. Yeshua no abolió la nomos. Yeshua abolió la dogma, la ley ceremonial. La implicación de que Yeshua hubiese abolido la ley
Imagínate, ¿no tendrás dioses ajenos? Ah, es por eso que tenemos dioses ajenos, ¿verdad? Porque ya quedó abolido. Porque sí los tenemos, hermanos, y muchos, dentro del pueblo evangélico. Imagínense, ¿no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano? ¿Ya quedó abolido? Imagínense, honra a tu padre y a tu madre. Ah, pues sí, ¿verdad? Con razón, vemos lo que vemos hoy en día, porque de seguro ya quedó abolido. Imagínense, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Ya quedó abolido, hermanos. Ah, bueno, eso pues obvio. Evidentemente, ya quedó abolido por Yahshua. Por eso no se guarda. Hermanos, y dicen, responden los evangélicos, que yo también soy. No es que yo no sea evangélico, pero me refiero a la generalidad, ¿verdad? De evangélicos. Responden, ah, no, es que yo ya no necesito esos mandamientos, porque por eso tengo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, Yahshua dijo que de esos dos mandamientos cuelga el resto de la Torá. Yahshua jamás dijo, esos dos mandamientos suplen al resto de la Torá. Hay que leer ese pasaje. Yahshua dijo, de estos dos cuelga. De estos dos depende. En otras palabras, quita esos dos mandamientos y no tienes Torá. Quita, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. Quita, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y tu obediencia al resto de los mandamientos es vana. Es vacía. Es la letra. Es lo exterior solamente. Yahshua, hermanos, no abolió la ley. Porque algunas personas alegan que de los 10 mandamientos, 9 están confirmados en el Nuevo Testamento, menos el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y no vamos a ver ahorita cómo, pero sí está confirmado en el Nuevo Testamento. Ya lo hemos visto, en alguna ocasión lo podremos repasar. Sin embargo, hermanos, podríamos ir a cada uno, y lo vamos a hacer en un momento dado, al menos cuando veamos, conforme vayamos avanzando en el estudio de Romanos, vamos a analizar los versículos 20 y 28 de Romanos 3, y vamos a analizar los versículos 14 y 15 de Romanos 6. Sí lo vamos a hacer, pero en este momento no vamos a entrar a eso. Uno de los principios que tenemos en la interpretación de la Escritura, hermanos, a los que conocemos un poquito y hemos recibido un poquito de instrucción en ese sentido, sobre todo en esa rama de la teología que se llama hermenéutica, que trata acerca de cómo interpretar la Escritura. Uno de los principios fundamentales de la hermenéutica es que la Escritura se interpreta a sí misma. Quiero dejar muy en claro, hermanos, que ningún ser humano puede declarar o puede afirmar que tiene la interpretación perfecta de la Escritura. Yo no la tengo. Hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no entiendo y hay muchas cosas que no puedo explicar. ¿Ok? Así que si una persona dice, yo sí estoy capacitado para interpretar toda la Escritura de una manera perfecta, está mintiendo o está engañado. Puede ser que lo diga sinceramente, puede ser que lo diga honestamente, pero está engañado, porque no podemos, hermanos. La responsabilidad que tiene cada seguidor de Yahshua es escudriñar la Escritura, es en oración, en intimidad con el Padre, buscar la verdad. Esa es la responsabilidad que tenemos. Se pueden hacer debates, hermanos. Yo he visto debates en internet, en YouTube, son muy interesantes. Se pueden hacer debates. Si a mí alguien me desafía a un debate, yo no estoy diciendo que voy a ir, pero si fuera, yo sé que mi labor no sería convencer, mi labor sería exponer. Porque jamás he sabido que durante un debate bien organizado, bien presentado, bien expuesto, correctamente expuesto, hermanos, uno de los dos exponentes
doble los brazos y diga: hermano, tengo que reconocer que tú tienes la razón. Lo que yo creía no es cierto. Gracias por hacérmelo entender. Desde ahora estoy de acuerdo contigo. Jamás he sabido que eso sucede. ¿O alguien sí? ¿Verdad que no sucede? Porque cada persona que expone su punto va con la firme convicción de que tiene razón y que el otro no la tiene. ¿Verdad? Entonces a lo más que se puede aspirar en un debate es a que el público escuche dos posturas y luego cada persona analice la escritura y llegue a sus propias conclusiones. Eso es a lo más que se puede aspirar. Entonces mi postura es, anhelo cumplir con lo que el Padre espera de mí y analizar yo mismo su palabra. Y es verdad que la escritura no es de interpretación privada, pero eso significa, cuando una persona piensa que la escritura es de interpretación privada, o lo que quiere decir ese pasaje es que una persona declare que es la única a través de la cual viene la interpretación de la palabra de Dios. Y eso no es verdad, jamás puede ser correcto, porque la escritura no es de interpretación privada, hermanos. Entonces lo que yo puedo hacer es escudriñar la escritura, buscar a Dios, buscar la verdad, abrir mi corazón, humillar mi corazón, de modo que mi Padre tenga con su Espíritu Santo toda la libertad de hacerme ver mis errores, de señalarme aquellas cosas en las que yo pensaba que estaba en lo correcto, pero realmente estoy equivocado, para cambiar, para modificar mi forma de pensar, para hacer a un lado aquellas cosas que Él no enseñó. Ahora, otro hermano puede hacer lo mismo, puede orar de la misma manera, puede leer los mismos pasajes, y de hecho me ha tocado, hermanos, escuchar debates donde una persona que está a favor del Shabbat cita Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y otra persona que está en contra del Shabbat cita Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Cómo es posible? Es posible. Sí se puede eso, hermanos, porque cada uno, vamos a decir, en el mejor de los casos, ambos tienen un corazón absolutamente sincero y genuino al estudiar y escudriñar ciertos pasajes de la palabra, y han llegado a conclusiones opuestas. Ok, ahí es donde aplico lo que dice Pablo en Romanos 14: cada uno esté convencido en su propia mente. Porque si el siervo cae, delante de su Señor cae, y si se levanta, para su Señor se levanta. Entonces, hermanos, un día Yahweh nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y si el Padre dice: mijito hermoso, tú estabas equivocado, aunque vi que tu corazón fue puro y totalmente sincero, y eso es lo que me agrada. Y al otro le dice: tú también estabas equivocado, pero tu corazón fue puro y absolutamente sincero delante de mí, y eso me honra. Ok. Pero tengo una responsabilidad, que es escudriñar, es buscar la dirección del Padre, buscar la revelación, y de acuerdo a esa revelación compartir y dejar que cada uno decida. Entonces, los pasajes, hermanos, se pueden analizar, como ya lo hice, de una manera muy breve, muy sencilla, pero también se debe analizar el resto de la escritura, para que la escritura se interprete a sí misma. Y el primer pasaje al cual vamos a ir para analizar la escritura y que la escritura interprete los versículos que ya leímos es Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Y este pasaje me parece fundamental, aunque debo decirles, hermanos, mis hermanos que enseñan que la ley ya no debe ser obedecida, que el Shabbat ya no debe ser guardado, que las leyes alimentarias ya no se aplican a nosotros. ¿Qué hacen con Mateo 5? ¿Lo desconocen? ¿Qué hacen con los versículos 17 al 19 de Mateo 5? ¿Ignoran que están estos versículos en la palabra? No ignoran, hermanos. No lo desconocen. ¿Cómo lo interpretan? No lo sé. ¿Cómo logran leerlo
y seguir enseñando lo que enseñan, no lo entiendo, escapa a mi entendimiento. Pero dice la palabra del Señor lo siguiente: si se interpreta Efesios 2:15 como que Yeshua ya abolió la ley, entonces vamos a ver cuáles son las palabras de Yeshua, donde dice en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre este versículo y Efesios 2:15? Ahora pregunto, ¿hay contradicción entonces entre lo que Yeshua está diciendo y lo que Pablo dijo en Efesios 2:15? Yeshua está diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. Y Pablo en Efesios 2:15 dijo que en el cuerpo de Yeshua quedó abolida la ley. ¿Hay contradicción? Sí. No. Bueno, No la hay. No la hay. Yo sé que tú estás diciendo, compadre, que hay contradicción entre la interpretación, pero no, yo digo entre la palabra de Mateo 5:17 y Efesios 2:15, no hay contradicción, hermanos. Las dos son verdad, porque Yeshua está hablando de la Torah en general, mandamientos, la enseñanza, la instrucción, sus preceptos. De eso está hablando Yeshua. Y Pablo en Efesios 2:15 está hablando de la ley expresada en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que es de ordenanzas, dogma, ley ceremonial judía. No hay contradicciones. Eso sí fue abolido por Yeshua. Se abolieron los sacrificios, hermanos. En uno de los debates que observé, que escuché, que de hecho fue el sábado pasado cuando estábamos en la casa de nuestra hermana Oralia en Saltillo, vi un debate muy interesante en YouTube. Y el hermano, el pastor que estaba hablando contra la observancia del Shabbat, estaba diciendo: ustedes, estaba diciendo el hermano, que se justifican por la ley, se están olvidando de Cristo. Y yo, hello, ese no es el caso. No nos justificamos por la ley. Para nosotros la ley no es eso. No es justificación, no es salvación. Así que no se aplica, hermano. Me dan ganas de decirle lo que tú estás diciendo. Y con eso que tú estás diciendo, hermano, estás dando la respuesta. Esa es exactamente la respuesta. Ya no estamos bajo la ley para justificación. Ya no estamos bajo la ley para salvación, hermano. Romanos, para que nuestros hermanos sepan de qué estamos hablando, Romanos 3, 20 y 28, dice la palabra del Señor que ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Eso lo dice también Romanos 6, 14. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué decimos a eso, hermanos? ¿Amén o no amén? La palabra de Dios lo dice. Pablo lo dice. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo digo amén a eso. Amén. Gloria a Yahweh por eso. Qué bendición que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo sé que presenta un conflicto. Y el conflicto está no en la palabra, hermanos, sino cómo se ha interpretado la palabra. En cómo se ha entendido la palabra por siglos y siglos y siglos. Gálatas 4, 21 a 31 dice que nosotros no somos hijos de la esclava de Agar, sino de Sara, porque compara a Agar a la ley que estaban guardando los judíos en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo la carta a los Gálatas con la Jerusalén terrenal esclava. Dice, porque la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y es cierto, hermanos. Era cierto. Estaba en esclavitud y sigue estando. Romanos 10:4, Gálatas 3, 23 al 26, Efesios 2:15, donde dice que
Yeshua en su cuerpo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y hay un montón de versículos que hemos estado leyendo, hermanos, que son los versículos en los cuales el pueblo evangélico, en el cual yo pensaba antes lo mismo, pero el pueblo evangélico se basa para decirnos que la ley ya no tiene que ser obedecida. Pero nada que ver con lo que la palabra realmente enseña, porque en todos esos pasajes Pablo habla de una manera muy clara y muy específica: ya no estamos bajo la ley, y amén, para justificación. Y hay tres aspectos, hermanos, en los cuales es verdad que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley para justificación. En otras palabras, mi salvación no depende, y gloria a Dios por ello, de que yo sepa o pueda o sea capaz de obedecer todos los mandamientos, porque Jacobo dice, mal traducido Santiago, Jacobo dice en su carta, hermanos, que si una persona desobedece un punto de la ley, se hace culpable de todos. Entonces, si la salvación dependiera de la ley, ¿quién podría ser salvo? Absolutamente nadie, ni los judíos. Y Pablo lo dijo, que por la ley no puede ser justificado ningún ser humano. Porque la ley nos trajo el conocimiento de lo que es pecado, hermanos. Porque la ley nos reveló el carácter santo de Dios, la voluntad perfecta de Abba, sus caminos y sus mandamientos. ¿Y qué es pecado? Sencillamente no vivir conforme a la voluntad del Padre, no vivir conforme a los mandamientos revelados, que es la voluntad perfecta de Yahweh. Eso es pecado. Y sí, la ley nos trajo el conocimiento del pecado, pero Romanos 2 nos enseñó que aún las personas que no conocen la Torá son culpables. Porque aunque no conozcan Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hermanos, y aunque no conozcan el Tanaj o el Brit Hadashah, tienen una conciencia. Y en esa conciencia está escrita la voluntad del Padre. Y esa conciencia es la que los defiende o los acusa a todos nosotros. Y no hay un solo ser humano que no le haya fallado a su conciencia en algún momento. Por lo tanto, podemos entender lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, tanto judíos como no judíos, tanto los que están bajo la Torá como los que ignoran la Torá, todos han pecado y no hay justo ni aún uno, ¿ok? Pero entonces estamos viendo cómo es que en Efesios 2:15, cuando dice la palabra que Yeshua abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la palabra ordenanzas es la palabra dogma, y la palabra dogma en griego significa la ley ceremonial judía. Eso fue lo que Yeshua abolió. Abolió los sacrificios, hermanos. Abolió la necesidad de matar un cordero o una vaca o un chivo para que mis pecados sean expiados. Pero en Mateo 5, versículo 17, estamos analizando lo siguiente, que dice Yeshua: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y uno de los significados de la palabra cumplir en griego es nivelar. Nivelar. ¿Cómo es que Yeshua vino a nivelar la ley? Nivelar, hermanos, es cuando lo que está chueco, ¿qué le haces? Lo enderezas. Es como cuando vas a echar un piso. Si tú llegas a este edificio y está en obra negra y hay tierra, no puedes simplemente poner el azulejo ahí, tienes que nivelar. Porque si no, el piso chueco, después de que tú pongas el azulejo, va a causar que el azulejo, bajo el peso de los muebles y de las personas al caminar, se quiebre. Entonces el piso tiene que estar nivelado. Y eso es lo que Yeshua vino a hacer con la Torá, porque la Torá solamente se cumplía por fuera, pero no por dentro. Se cumplía en la letra, pero no en el espíritu. Y vamos a seguir leyendo lo que dice Yeshua aquí en Mateo capítulo 5. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Otro argumento que yo escuché, hermanos, al pastor que en el debate
afirmaba que ya no tenemos que guardar la Torá. Es que decía él que en el Antiguo Testamento, cuando decía este pacto o guardarás el Shabbat para siempre, perpetuamente, por todas sus generaciones, él dice que la palabra olam en hebreo, que es la palabra que se traduce eternamente, no siempre significa eternamente, sino que hay ocasiones en que significa una duración temporal, como cuando Yahweh habló de los sacrificios, por ejemplo, del uso de los utensilios en el tiempo, y que él dijo, va a ser olam, va a ser para siempre, pero ya vemos que evidentemente no fue para siempre, porque en estos momentos no hay sacrificios, no hay templo, y no se utilizan los utensilios en el templo. Ahora, tiene razón. Es verdad que la palabra olam no siempre se traduce como eternamente y para siempre. No siempre es una duración infinita en el tiempo, sino que hay ocasiones en las que la palabra olam tiene una duración limitada, dependiendo de lo que esté hablando. Pero, ¿qué nos dice Yeshua aquí, hermanos? ¿Qué nos dice? Ni una jota, perdón, en el versículo 18 al principio, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y no se ha cumplido, hermanos. Todo. Muchas cosas de la Torá ya se cumplieron. Las fiestas se han cumplido en parte. Pascua ya se cumplió, Yeshua ya murió por nosotros. Panes y levadura ya se cumplió, Yeshua ya fue sepultado. Primicias ya se cumplió, Yeshua ya resucitó. Pentecostés ya se cumplió, ya se derramó el Espíritu Santo, pero no se ha cumplido la fiesta de las trompetas, no se ha cumplido Yom Kippur y no se ha terminado de cumplir Sukkot, porque Yeshua no ha regresado. Shabbat nos anuncia también, hermanos, el milenio. 6,000 años de actividad humana, de maldad, de pecado, de trabajo, de sufrimiento, de pruebas, de tentaciones. Y ahí viene el milenio. Los últimos 1,000 años de la historia de la humanidad, hermanos, es el Shabbat. Es el Shabbat milenial y no se ha cumplido. Entonces Yeshua está diciendo, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y la palabra nos dice cuándo pasan el cielo y la tierra. ¿Sí recuerda alguien cuándo pasa el cielo y la tierra? ¿Y en qué pasaje menciona la creación de cielos nuevos y tierra nueva? Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Entonces, el cielo y la tierra pasan, hermanos, al terminar el milenio. O sea que falta mucho. Y seguimos leyendo en Mateo 5, donde dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿hasta cuándo estará vigente? Vamos a ubicarnos en el momento en que Yeshua, hermanos, está diciendo estas palabras. Vamos a imaginarnos que nosotros somos parte de los discípulos. No de los apóstoles, de los 12, de los discípulos, que tenía muchos. Y que estamos sentados ahí con él. Y estamos escuchando que Yeshua está diciendo, hijos, discípulos míos, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, ustedes y cualquier persona que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. O sea, yo quebranto un mandamiento y además doy clases bíblicas donde enseño que ese mandamiento no se debe de guardar. Y está hablando de uno de los mandamientos más pequeños. ¿Creen ustedes que el Shabbat es uno de los mandamientos más pequeños? Es uno de los más grandes, hermanos. Para que haya sido escrito por el mismo dedo sobrenatural de Dios, es porque es uno de los más grandes. ¿Cuál mandamiento podríamos mencionar que pudiera ser uno de los más pequeños?
usar tzitzit. Yo no sé si llamarle uno de los mandamientos más pequeños, pero no me atrevo. No comer cerdo, ¿será ese uno de los mandamientos más pequeños? En Isaías 66, Yahweh se expresa de una manera muy dura y muy drástica hacia los que comen cerdo. Y yo también comía antes, los tacos al pastor era de mis comidas favoritas. Ahora sí, me sigue gustando los tacos al pastor, ¿verdad? Que sean de res, pero que son al pastor. ¿Cuál será uno de los mandamientos más pequeños? Pues Yahshua dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, si estamos sentados a un lado frente a Yahshua escuchando estas palabras, ¿qué debemos entender acerca de cuánto tiempo dura esa advertencia de Yahshua, hermanos? Yo estoy aquí sentado con él. Él está diciendo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños. ¿De cuáles mandamientos? De la ley. ¿O no? Está hablando de la ley. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y yo me pongo a preguntar, caray, ¿cuánto tiempo dura esa advertencia? ¿Cuánto tiempo irá a durar? ¿Cuánto tiempo irá a estar vigente esa advertencia de Yahshua? ¿Cuánto tiempo? Ahí lo dice. Hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿O no? Es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo es que eso no lo entendemos y llegamos a pensar que se terminó, esa advertencia se terminó cuando Él murió y resucitó? Y me pongo a pensar, hermanos, que es uno de los pasajes que vamos a considerar posteriormente. Pero en Hechos 22:12 dice que Ananías, el siervo que fue utilizado para ir, después de que Pablo cayó derribado por la gloria de Yahshua y que quedó ciego, que Ananías fue enviado a ministrarle, ¿verdad? Y a devolverle la vista. Dice la palabra que era varón piadoso según la ley. Ananías. Y fue usado por el Espíritu Santo. Y era creyente en Yahshua. Entonces, ¿por qué dice la palabra que era piadoso según la ley, hermanos? Según la Torá. Entonces, ¿no que quedó abolida la Torá? Y si alguien dice, bueno, es que era judío. Entonces tú estás pensando que para los judíos no quedó abolida, pero para los gentiles sí. Miren, hermanos, la ley no puede quedar abolida para los gentiles, porque los gentiles nunca la tuvieron. ¿Verdad? Y si decimos que quedó abolida, entonces tuvo que haber quedado abolida ¿para quién? Para los judíos. Y si quedó abolida para los judíos, ¿cómo es que Ananías tenía a Yahshua en su corazón, estaba lleno del Espíritu Santo y era un varón piadoso según la ley? ¿Qué quiere decir? Que no quedó abolida. Ok, y para terminar lo que dijo Yahshua, hermanos, de manera que todo eso, ¿verdad? Mas cualquiera que los haga y los enseñe. ¿Qué cosa, hermanos? Los mandamientos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego en los versículos que siguen, Yahshua procede a explicar cómo es que ahora Él nos ha enseñado cómo vino a nivelar la ley. Porque dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si tú le llamas fatuo a tu hermano, ya estás matando. Entonces, te voy a enseñar cómo cumplir la Torah desde adentro de tu corazón. ¿Ok? Ahora, antes de continuar con estos pasajes, en el Nuevo Testamento, que nos revelan que la Torah debe de ser obedecida, hermanos. Y quiero volverles a decir, quiero repetirlo para que no quede ninguna duda. Todo lo que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es verdad. El hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, es verdad. Ya no somos esclavos
ya no estamos en Agar, en la Jerusalén terrenal, que practicaba los ritos y los sacrificios. Es verdad que somos libres, es verdad, hermanos, pero no somos libres para hacer lo que queramos, somos libres para obedecer. Somos libres para obedecer. Y déjenme ponerles un ejemplo que ya he utilizado. Imagínense que somos trapecistas, que trabajamos en un circo, ¿ok? Y que nos esforzamos, practicamos, ensayamos, porque la gente va a ir ahí a vernos y nosotros tenemos una responsabilidad, presentar un espectáculo digno de las personas que van a ir ahí. Pero estamos realizando los ejercicios del trapecio que son peligrosos y no hay nada que nos proteja, hermanos, no hay red. Entonces todos sabemos, al estar participando en eso, sabemos que o nos sale bien o podemos morir ahí, ¿verdad? Entonces estamos tratando, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero hay temor. Y sabemos que nuestra vida depende de nuestra ejecución perfecta. Pero luego a alguien se le ocurre la brillante idea de invertir una cantidad de dinero en poner una red abajo. ¡Wow! Y nos encanta el trapecio y nos gozamos en hacerlo, pero ahora que la red está, ya no tenemos temor. Ya sabemos que nuestra vida no depende de si me equivoco o no me equivoco, pero ahora con más ganas lo voy a hacer con todo mi corazón, con gozo y con libertad. Y lo voy a hacer porque amo lo que estoy haciendo, pero no lo voy a dejar de hacer. Y ahora voy a hacerlo con una confianza, una tranquilidad. No me quiero caer, pero si me caigo, sé que la red me salva. Y la red, hermanos, es el sacrificio de Yeshua. No me quiero equivocar, pero si me equivoco, Él me salva. ¿Qué dice Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. Él es mi salvación, hermanos. Yeshua es mi justificación, con su sangre preciosa. Ahora, si en el capítulo 3, primera de Juan, versículo 4, Él nos dice que todo pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley está vigente. Por eso está diciendo todo pecado es infracción de la ley. Vamos a trasladar eso al 2.1. Hijitos, acá en el 3.4 dice el pecado es infracción de la ley. Y el 2.1 dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Bueno, vamos a trasladar 1 Juan 3.4 al 2.1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no infrinjan la ley. Estas cosas os escribo para que no infrinjan la ley. Pero si alguno hubiere infringido la ley, abogado tenemos para con el Padre. ¡Wow! Y esa, hermanos, es la ley de la perfecta libertad de la que Santiago, Jacobo, habla en su carta. Soy libre. No soy libre de la ley, soy libre para vivir en los mandamientos de una manera tranquila y confiada, sabiendo que mi justificación depende de los méritos de Yeshua y no de los míos. Vamos rápidamente, hermanos. Esdras 9:15, por favor. Aquí sí les prometo que no voy a explicar, no voy a extender nada. Vamos a leer palabras solamente. Primero, Esdras 9:15. Dice la palabra: oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo. ¿Ok? Hasta ahí. Salmo 119, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Yahweh es, los mandamientos son justicia. Vamos a Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos al Salmo 19, versículo 7, hermanos.
Entonces Yahweh es justo y los mandamientos son justicia, ¿verdad? Mateo, que ya leímos 5:48, es perfecto. Ahora Salmo 19, versículo 7, por favor. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Entonces, Yahweh es ¿qué, hermanos? Es santo. Vamos a Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? Sin perder ese pasaje, sin perder ese versículo, vamos al Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Yahweh. Dichoso el hombre que confía en él. Y otra vez Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces Yahweh es bueno y el mandamiento es santo, justo y bueno. Bueno, exactamente. Deuteronomio 32:4. Ustedes que están buscando los versículos en sus dispositivos electrónicos están haciendo trampa porque los están encontrando antes. ¿Ok? 32:4 de Deuteronomio dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Vamos a Salmo 119, 142. Entonces Yahweh, hermanos, es verdad. Y el Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿qué es Dios, hermanos? ¿Qué es Yahweh? Es eterno. Vamos al Salmo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Versículo 89 también, del Salmo 119. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Y la palabra, hermanos, son sus mandamientos. Y vamos a ver también el versículo 111 en este mismo Salmo. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y vamos a ver por último en este renglón Isaías 48, por favor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Acabamos de ver que las cualidades de Yahweh son las cualidades de la Torah. Yahweh es justo, la Torah es justa. Yahweh es perfecto, la Torah es perfecta. Yahweh es santo, la Torah es santa. Yahweh es bueno, la Torah es buena. Yahweh es verdad, la Torah es verdad. Yahweh es eterno, la Torah es eterna. Entonces estamos viendo que el carácter de Yahweh, más bien, voy a decirlo de esta manera, la Torah es un reflejo del carácter de Yahweh. De hecho, hermanos, cuando leemos en la Torah la palabra palabra en hebreo, hermanos, es davar. ¿Ok? La palabra en griego es logos. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia acerca de Yahshua en Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio, no, está traducido verbo, pero debe ser traducido palabra. En el principio era la palabra logos,
y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, hermanos, cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, que es una obra que se llama Septuaginta, cuando en el hebreo, en Deuteronomio, dice palabra, o sea, dabar, los judíos eruditos, los 70 judíos, escogieron la palabra griega para traducir la palabra dabar. Adivinen qué palabra escogieron ellos. La palabra logos. O sea que la Torá, hermanos, es la palabra de Yahweh y es la palabra viva y eficaz. Yahshua, entonces, en griego es el logos, pero en hebreo es dabar. Yahshua, por lo tanto, es la Torá viviente que se hizo carne. Y Yahshua es eterno. Entonces, vamos a ver en el siguiente mensaje un montón de versículos. Únicamente del Nuevo Testamento, hermanos. Esa es la primera parte. En la segunda parte vamos a ver un montón de versículos del Nuevo Testamento que nos enseñan que la Torá está vigente. Del Nuevo Testamento.